Gloria a Dios. Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Jeremías 32:17, Señor mío, tú con tu grandeza y con tu fuerza y con tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, para ti nada hay imposible. Génesis 2:3, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Amén. Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Gloria a Dios. Eclesiastés 3:11, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realizó desde el principio. Siéntese, por favor. Adivine de qué vamos a hablar. ¿De qué? No, según lo que estamos leyendo. ¿De qué vamos a hablar? De un Dios creador. Eso es lo que dicen todos los versículos que leímos. Que Dios es la razón, que Dios es la causa no causada de todo lo que existe. Amén. O sea, Él ha causado todo lo que hay, pero Él no ha sido causado. Mejor dicho de otra manera, a Dios nadie lo creó. ¿No? Por eso es Dios. Si Él hubiese sido creado, pues por obvias razones no sería Dios. Entonces Él no fue creado por nadie ni por nada. Él es el creador. ¿Va conmigo? Entonces vamos a entrar en una doctrina, para mí creo que la más esencial de nuestra fe. Amén. Inteligente y sabio es el hombre que cree que hay Dios. Hola. Amén. Dije, inteligente y sabio es el hombre que cree Que hay un Dios. que hay un Dios. Amén. ¿Aló? Ignorante es el que no niega. Así que podemos decir en esta mañana que aquí estamos los inteligentes. Gloria a Dios. ¿Vale? Aquí estamos los inteligentes. Para que usted deje de maltratarse y decirse, es que yo soy un burro, es que yo soy una bestia, es que... Si ya cree usted que hay Dios, usted es inteligente. ¿Va conmigo? Bienvenidos entonces a la doctrina de Dios. Vamos a ver cosas de Dios, entendiendo que no hay ser humano que tenga la capacidad de estudiar plenamente a Dios, de conocerlo plenamente. En parte conocemos, dijo Pablo, y en parte profetizamos. Pero Dios es insondable, es infinito. Y eso hace que la mente humana no tenga la capacidad de escudriñar todo a Dios. No es capaz. Le conoceremos y le veremos tal como Él es cuando lleguemos al cielo. Amén. Pero aquí, humanamente, no nos da el tiempo. Usted pudiera vivir 1000 años sin ocuparse en nada más que estudiar a Dios y no alcanzar. Menos aún cuando usted no estudia a Dios, oye de Dios, que es diferente. Estudiar a Dios es otra cosa, oír de Dios es otra cosa. Ajá. Aquí vamos a intentar estudiar un poquito de Dios. ¿Listos? Bienvenidos, señores.
Voy a preguntar algo que es lógico y fácil de responder, pero a la vez difícil, porque no quiero que me responda con cosas triviales. ¿Qué es para usted Dios? ¿Qué es para usted Dios? Bueno, ese todo es discutible. Porque si usted me dice que Dios es todo, entonces Dios es mal. Dios también es el mal. Dios también es el pecado. Por eso dije, no me responda con cosas triviales. Piense lo que me va a contestar. Porque si Dios es todo, entonces Dios también es pecado, Dios también es mal. Y Dios no es eso. ¿Ok? Si en lugar de yo estar preguntando eso, le estuviera preguntando a los casados, o sea, ustedes dos no concursan ni usted predicadora, si le estuviera preguntando a los casados y a las casadas, defíname de la mejor manera a su esposo o a su esposa, ¿usted qué diría? ¿Qué es mi complemento? Por ejemplo, yo buscaría, ¿cierto? Buscaría la mejor palabra, lo mejor que le saliera, porque Sí, Señor. Él es todo, pues todo siempre es que también le hace doler la cabeza. Amén. Él es supremo. ¿Aló? Listo, a ver, alguien que me espeluque. ¿Qué es para usted Dios? Ahí sí pueden concursar los solteros que no tienen la mente atrofiada. Esperanza, amor y todo diferente en Dios. Bueno, vale. ¿Qué más? Un ser supremo. Un ser supremo. Salvador. Dios es. Salvador. Sí, está bien. Dios es Salvador. Ajá. Siguen siendo triviales. Eso lo aprende uno en la escuela dominical. Dije, es peluque. Bueno. Eso es el núcleo del centro del todo. ¿Qué más? Les estoy dando la oportunidad de que espeluquen a Dios. Dios es la causa de lo causado. Dios es la causa de lo causado. Vale. Para mí creo que Dios es la esencia sublime del ser. Sí, siempre está bien. Los solteros, espeluquen a ustedes. Gran yo soy. Sí. ¿Es un misterio? Dios es un misterio. ¿Está bien? Sí, o sea, sino que es que yo quiero que usted vaya más allá de lo que ya sabe. ¿Aló? Sí, Dios es amor, Dios es pleno, Dios es bendito, Dios es creador. Pero es que eso lo sabemos desde que estábamos en la cuna. No, la Biblia no es una opción. No se le ocurre a usted qué pasa. Señora, sí, también ya lo sabía. Ajá. Ya. Voy a hacer que Dios es chiquito. Señora. Dios es el supremo Vale. Ahí sale por lo más fácil. Dios es indescriptible y mejor no digo nada. Bien. Entonces, aquí estamos encontrando varias cosas. Lo primero es que nos gusta quedarnos con lo fácil. O sea, no somos muy dados a profundizar y somos muy básicos en algo que es tan grande. Es como Dios es como la aritmética. Entonces, usted fue al colegio y aprendió a sumar, restar y dividir. Pero esa es toda la aritmética. Esas son todas las matemáticas.
Eso nos pasa a nosotros. Usted se conformó porque aprendió a restar, sumar y dividir, y eso pues queda con calculadoras. Pero si hablamos de la ciencia como tal, pues entonces usted se dará cuenta que eso es, ¿no? Pero nosotros nos quedamos aquí. Eso nos pasa con Dios. Eso nos pasa con Dios. O sea, nos quedamos en lo básico de Dios. Y por el contrario, cuando yo digo que es un ser inescrutable, eso ya me debiera causar una curiosidad de ir más allá. ¿A usted no le ha pasado cuando ha ido al mar? ¿Cuántos han ido al mar? Ok, y los que no han ido, pues imagínense. ¿No le ha pasado que uno va al mar y en el mar le ponen unas boyas que le dicen que no vaya? ¿Y por qué le tienen que decir eso? No, porque usted sí tiene las ganas y la curiosidad de irse más para allá. Y entonces tienen que limitarlo porque es un océano. Y si usted quiere irse más allá, pues tendrá que tener unas ciertas características. ¿Aló? Dios es así, con la diferencia que a nosotros Dios no nos ha puesto boyas para que no lo estudiemos. Por el contrario, Él quiere que nosotros le conozcamos. Pero nosotros nos quedamos en la orilla. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es bendito, Dios es poderoso, alfa, omega, principio y fin. Y eso nos parece, está en la orilla, sigue estando en la orilla. Dios quiere que vayamos más. De ahí la expresión de esta escuela. ¿Cuál es el desafío de esta escuela? Boga mar adentro. O sea, métase más al fondo, que entre más se meta, más descubre. Amén. Vaya más adentro, que entre más te adentres en él, más lo vas a conocer, más lo vas a descubrir. Y eso te va a hacer de verdad un cristiano de fe. Nadie puede decir que tiene fe en Dios si no le conoce. Y a medida que usted le conoce, usted vive más en fe. Su vida cristiana es mucho más sólida. Porque hay cristianos que se desesperan por todo. Porque hay gente que vive llena de temores y es cristiana. Porque no conoce a Dios. De lo contrario, el salmo estaría mal escrito. Dios es nuestro paro, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspase los montes al corazón de la mar, yo voy a estar tranquilo, yo voy a seguir cantando. Y cantar a estar desesperado y estarse jalando los pelos y queriéndose tirar del 7º piso son dos cosas diferentes. Y Pablo, muerto de la risa, cuando estaba temblando, dijo: por nada estéis afanosos. Hola. O sea, note lo que Pablo escribió en el capítulo 17, creo, de los Romanos. 17, ¿cierto? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Y él enumera 17 cosas, 17 posibilidades de lo que me pudiera llegar o pudiera ser posible que yo pierda mi confianza, que yo pierda mi seguridad, que yo me deje de desestribar de Dios y que mi fe se sacuda. Y de esas 17 cosas, él cierra diciendo: antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Pero para que eso pase, yo tengo que conocer A Dios. Ajá. Si usted no lo conoce, a usted lo mueve todo. El temblor más mínimo lo de su vida.
Y por eso para muchos cristianos la vida cristiana es muy difícil. ¿Ah? Porque le falta conocer. Así es, le falta conocer. Y cualquier tontería lo despeluca, lo desespera, lo hace tirar al piso, lo hace gritar, lo hace cualquier cosa. Pero el que tiene a Dios, Jehová Dios, Jehová quitó. Piense qué hubiera pasado, cómo hubiéramos actuado nosotros si usted fuera Job, pero en este tiempo. ¿Cómo hubiéramos actuado aquí si fuéramos Job, pero no de ese tiempo, sino de este? ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado? No. Creo que aquí nadie queda vivo después de todas esas noticias. Sin embargo, Job lo que hizo fue postrarse y adorar. Pero Job nos estaba jalando los pelos. ¿Aló? Porque una cosa es adorar a Dios jalándose los pelos y otra cosa es adorar a Dios en soberanía de Dios. Note lo que Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo vine a la tierra, desnudo me voy. Así que no hay otra cosa que... ¿Aló? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Podré devolver la vida de mis hijos y la de los camellos? Y ya está hecho. Así que demos gloria a Dios. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Pregunto entonces, después de este regaño, ¿será importante conocer a Dios? Amén. Amén. Fundamental. Y a mí me fascina mucho lo que dijo el hombre de Dios. Jehová se apareció a mí hace mucho tiempo. ¿Y qué le dijo? Diciéndome, con amor eterno. Eso no es una expresión de cajón, es un asunto de un hombre que conoce de verdad a Dios. Amén. Así que, señores, bienvenidos a la doctrina, digo yo, la más fascinante de toda la Biblia. Porque al fin y al cabo la Biblia lo que hace es eso. Ajá. ¿Qué hace la Biblia? Enseñarnos y describirnos ¿a quién? A Dios. Deje de una vez por sentado. Nunca la Biblia, en ninguna página, ni siquiera en una sola letra, ni siquiera en una sola palabra, la Biblia está interesada en demostrar la existencia de Dios. O sea, no use la Biblia para eso. La Biblia no está demostrando que Dios existe. La Biblia afirma la existencia de Dios. Por eso entonces note que leí el versículo, creo que fue aquí este amigo que me presentó el domingo, me preguntó el domingo si yo tenía la versión, creo que si yo tenía la versión donde dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Hoy se las leí. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios es el origen De todo. ¿ok? Todas las cosas tienen un comienzo. ¿En dónde? En Dios. Muy bien, vámonos pues. Entonces aquí está el versículo base para esta doctrina. Amén. Ese es el versículo base para esta doctrina. Esa versión es la nueva versión internacional. Dios en el principio creó los cielos Y la tierra. y la tierra. Bien, lo que estamos diciendo entonces es que lo primero que Dios hizo fue crear el cielo y la tierra. ¿Ok? Fue lo primero que Dios hizo. En ese desarrollo de esa creación, Dios creó al hombre. O sea, que el hombre se cuenta dentro de lo que Dios creó. Entonces, siéntase orgulloso de que Dios te creó. Y por eso leíamos un salmo ahí. ¿Se acuerdan qué salmo les dije? El 139. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable.
Tremendo versículo. Digan gloria a Dios, los feos. Está negando lo que acabo de leer. Parte de ahí. Y esto, sobre todo con las mujeres que se dejan meter el cuento del diablo, que les está haciendo falta algo o que les está sobrando algo. ¿Aló? Cuando usted piensa así, le está diciendo a Dios que usted está mal. Y entonces este versículo no es verdad, porque este versículo dice, textualmente dice, tú creaste mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Y él saca una alabanza, te alabo porque soy una creación admirable. Así que usted está bien hecho. ¿Aló? Usted está bien hecho. No tiene ni que ponerse nada ni que quitarse nada. ¿Ya? Otra cosa es que usted se haya dejado de formar. Eso ya es otra cosa. ¿Hago bien? Que usted se dejó de formar, pero Dios te hizo bien. ¿Ok? No, hermano, pero es que tuve 15 hijos. La Biblia no dice que por tener 15 hijos usted tenía que deformarse. Lo que pasa es que usted tenía que cuidarse. Entonces, nosotros en eso somos muy descuidados. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué cree que está esta barriguita? Por descuidado. ¿Aló? Porque a la hora que yo quiera, pues esa barriga no va a estar ahí. Pero tengo que tener, ¿bien? Entonces tengo que dejar de tragar todo lo que usted me da. Que eso es un poquito difícil. Sí. Amén. Porque las iglesias, miren que las iglesias son raras, ¿no? Las iglesias quieren que su pastor esté bien, ¿cierto? Pero uno va a visitarlos y le embuten de todo. Y si uno no se lo come, se pone bravo o cree que uno es orgulloso o que uno es de disparado. Y uno lo que está tratando es de cuidarse. Y entonces usted le sirve a uno 15 papas y le pregunta si quiere más y vuelve y le sirve otras 15. ¿Aló? Gloria a Dios. Esto es complicado, hermanos. Muy bien. Mire esto. Dios mismo que se reveló. O sea, Él es el que se ha dado a conocer. Él es el que se ha dado a conocer. Él tiene una cosa que se llama revelación progresiva. Entonces ha ido apareciendo de diferentes formas y de diferentes maneras. Es lo que va a decir el escritor a los hebreos. Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas. Amén. Entonces a nosotros Dios se nos ha manifestado a través de su Hijo Jesús. Ese Jesucristo es la imagen misma de su sustancia, es el que sustenta todas las cosas. Mejor dicho, Jesucristo es Dios. Amén. Todavía Juan pudo y dijo, a Dios nadie le vio jamás, porque hasta ahí Dios no se había manifestado. Pero una vez que Dios se manifestó en carne, amén, entonces el hombre vio a Dios. Hola. Amén. A Dios nadie le vio jamás, pero el verso 18 del capítulo 1 de Juan dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Pablo ratifica eso y dice que Jesucristo es la imagen del Dios que no se ve. Hola. Por eso nosotros andamos tan apegados en el estudio de Jesucristo, porque conociendo a Jesucristo conocemos a Dios. Jesús dijo, nadie viene al Padre, y les ratificó y les replicó, el que me ha visto al Padre. ¿Y hasta ahí? Muy bien. Entonces Dios mismo ¿qué? Se reveló. Él se dio a conocer. Ayer estábamos con mi esposa en Medellín y tuvimos un ratico para ir al pueblito paisa y nos encontramos con una muchacha que estaba tomando fotos en una cámara de 1900. Entonces yo le dije, pero ¿será que
Eso sí sirve. Que se llama una cámara de manga. ¿Se acuerdan que la gente se echaba aquí un chivo encima y se metía allá? Y yo dije, eso puede ser. Y sí, entramos y quieren que les tome la foto. Y dije, pero eso sí sirve. Yo, claro que sí sirve. Y entonces, antes de tomarnos la foto, pues ella hace toda la historia, porque se trata de eso, más que de la foto. Hace toda la historia, pues, de la cámara. Entonces yo le digo, ¿y esa cámara de qué época es? Dijo, esta cámara es de 1900. Dijo, todavía funciona. Entonces, mi esposa, que es mucho más de esta época, entonces vio unas fotos metidas en el agua, en la ponchera. Y entonces ella dijo, dije, es que esa es la manera de que las fotos se revelen. ¿Ya? Y nos tomamos una foto que nos dijo, esa foto les va a durar 100 años. Eso es mejor que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios se reveló. O sea, se dio Conocer. Dios se dio. Así que vamos a ir viendo la foto de Dios. A medida que vamos a ir estudiándolo, usted cada vez lo va a ver con más claridad. Va a ir viendo esa imagen de Dios, la imagen invisible de Dios, la va a poder viendo hasta que Dios sea plenamente, como dice Pablo, revelado en vosotros. Amén. Señora, ¿no? Ah, sí, te tienes pereza. Ganas de desayuno. Ah, hermana, yo doy un masajito ahí. Dale un masajito ahí. Aleluya. Ese es el problema de tener el marido lejos. ¿Cómo hace masajes? ¿Sí o no? Y los hace gratis. Muy bien. ¿Bien hasta ahí? En esto, si en las otras he ido despacio, en esto voy a ir más despacio. Porque conocer a Dios es todo. Si usted conoce a Dios, hermano, creo que tenemos buenos cristianos en esta iglesia. Bueno, alguien que me lea ese texto, por favor. A uno más. Objetivos de la clase. Al finalizar la lección, las personas participantes podrán conocer más acerca de la existencia de Dios desde el punto de vista bíblico, teológico, como también algunos de los argumentos que presentan los que la niegan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ampliar el Conocimiento. desde la óptica biblioteológica. O sea que no nos vamos a ir a otra parte, porque no hay otro libro que nos hable de Dios como la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios. Dicho de otra manera, cuando yo digo que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es el escrito acerca de Dios, de quién es, cómo es, qué hace y cómo lo hace. Esas cuatro cosas. En esas cuatro cosas se encierra toda la enseñanza de la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace? ¿Y cómo lo hace? En esas cuatro cosas se encierra toda la enseñanza de Dios en la Biblia. Primero, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Y cómo lo hace? Cuatro elementos fundamentales. Uno, para conocer a Dios. Y dos, para ser capaces de rendirle una buena adoración. Amén. Nadie que se crea adorador, si no conoce esas cuatro cosas, podrá decir que es adorador. Para adorar a Dios, uno tiene que saber quién es, cómo es, qué hace y cómo lo hace. El salmista dijo: te alabo, porque formidables son tus obras. ¿Cómo son las cosas que Dios hace? ¿Cómo las hace? Amén. Ok. Pregúntese. ¿Usted qué dice? ¿Existe o no existe Dios? ¿Sí? Ok. Ahora pregunto, ¿está usted en condiciones de demostrar que Dios existe? Usted es una prueba. Y si yo fuera ateo y tuviéramos una discusión los dos, y yo le dijera, pero la prueba está mal hecha. O sea que Dios es imperfecto.
Muy bien. Vale, entonces quedamos que Dios existe. Que, a mí me gusta que tengamos cosas bien definidas, bien claras. A ver, leamos ahí todos. Otra vez, leamos. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario, requisito indispensable, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. De esta expresión que está utilizando el apóstol aquí, aunque se parece, no es. Porque David dijo, mi corazón ha dicho, de ti buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Pareciera que ese buscar de David es el mismo buscar del apóstol en Hebreos. Pero David está hablando del buscar a Dios en una forma, haciendo algo. El apóstol a los hebreos está diciendo de buscar a Dios en cuanto a conocerlo. Note que el versículo que lo que tiene es conocimiento. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que sepa cómo actúa Dios, que sepa cómo es Dios. Porque mire que la gente, el porcentaje más alto del mundo creer en Dios. Pero ellos creen que creer en Dios es acercarse al divino niño. O ellos creen que creer en Dios es ir donde el Cristo de Buga. ¿Sí ven? Entonces la fe de ellos está chueca. Pero nosotros creemos diferente y lo buscamos diferente. ¿Me está comprendiendo? Entonces, no todo el que dice creer en Dios, cree en Dios. No, lo primero que yo tengo que entender es que realmente Dios sí hay. Y si hay Dios, yo no tengo que ir a un determinado lugar. Porque acuérdense, ¿quién es Dios y cómo es Dios? Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Espíritu omnipresente. Note que ese conocimiento es el que le permite a usted en cualquier parte del mundo donde usted esté parado invocarlo y saber que ahí está Dios. Pero el otro conocimiento tiene que ir a alguna parte. ¿Me está entendiendo? Entonces, la gente tiene que desplazarse a lugares porque ellos creen que allá está Dios y que allá en ese lugar específicamente es donde Dios actúa. Nosotros creemos que Dios está en todas partes y actúa en todas partes. Entonces, miren lo importante de los 4 incisos: quién es, cómo es, qué hace y cómo lo hace. Cuando yo tengo ese conocimiento, entonces yo no tengo que desplazarme. Usted no viene aquí a buscar a Dios. Esas son expresiones pentecostales, pero eso no son expresiones bíblicas. Usted viene aquí a congregarse con los santos, a estar en comunión con los santos y adorar a Dios con los santos, pero no porque en su casa no esté Dios. ¿Sí ve? O sea, no venimos aquí a buscar a Dios porque solo en este lugar está Dios. No. Eso es religioso. Eso es católico. La razón de estar aquí es por otras cosas, pero no porque solo aquí está Dios. ¿Va conmigo? Amén. Ok. Formas de negación de la existencia de Dios. Hay un ateo que es práctico y hay un ateo que es teórico. ¿Ok? Un ateo que es práctico, un ateo que es teórico. Los ateos dogmáticos, de plano, ellos no van a discutir contigo que
que existe la posibilidad de un Dios. Los ateos escépticos dudan de la capacidad de la mente del ser humano para asimilar una deidad como la que nosotros profesamos o creemos. Y hay unos que son los capciosos, que siempre están pidiendo pruebas de Dios. Pero usted dice, es que Dios existe, demuéstrame que Dios existe. Entonces la hermana Luz Elena dice, yo soy una prueba de que Dios existe. Ajá. ¿Va conmigo? Bueno, entonces tenemos ateos teóricos y ateos prácticos. Veamos entonces cómo definimos esto. ¿Qué es el ateísmo? Es una doctrina que niega absolutamente cualquier posibilidad de que Dios exista de cualquier manera. O sea, Dios no existe en ninguna forma. Ajá. No existe Dios en ninguna forma. No hay una cosa que se llame Dios. El politeísmo, que también es ateísmo, enseña un concepto que puede entenderse como que muchos dioses, o sea, politeísmo, muchos. ¿Ya? Entonces, hay un Dios que es como el papá de todos, pero hay muchos dioses en los que yo puedo creer. Y no es malo que yo crea en un Dios diferente al papá de todos los dioses. Entonces ellos creen que sí puede haber una fuerza sobrenatural, pero que hay otra cantidad de fuerzas importantes. Y por eso los pueblos, sobre todo los pueblos antiguos testamentarios, como Babilonia, como Egipto, eran pueblos politeístas, tenían muchos dioses. Y eso lo copió el mundo de hoy. Colombia, por ejemplo, realmente es un país que pudiéramos decir que es politeísta, aunque se declara netamente católico. Usted ve que en Colombia hay un Dios para cada cosa. Entonces está el Dios del campo, ¿cómo se llama? El Dios de la agricultura. San Isidro, labrador. Quite la lluvia y salga el sol. Ok. Está la Virgen de la Mercedes, que es el Dios de los conductores, de los presos. Está la Virgen del Carmen, que es el Dios de los conductores. Ok. Está el de los solteros, ¿cómo se llama? No, hay un Dios. En Colombia hay un Dios para los solteros. Amén. Bueno, entonces note que en Colombia tenemos una cantidad de dioses. Ajá. Y la gente cree en los diferentes dioses que tiene. Eso es politeísmo. Aunque se considera un país católico, es un país que tiene muchos dioses. Y ni para qué hablar de todos los santos que la Iglesia Católica le ha. Acaba de salir entonces San Gregorio. ¿Sí sabían? Que San Gregorio fue canonizado por el hermano Francisco. ¿Ya? Entonces ahora tenemos un santo más, San Gregorio, que es un hermano venezolano, un médico muy prestigioso y que hace muchos milagros. Entonces, cada vez tenemos un Dios más en quien creer. Gracias a Dios, dijo Pablo, sin embargo, para nosotros. ¿Qué dice? Solo hay. Gloria a Dios. Sí, claro. Note que estamos diciendo las formas de negar al único Dios. ¿Sí me entienden? O sea, aunque ellos creen, muchos están negando al verdadero. O sea, no porque usted crea más y tenga más dioses, es creyente. O sea, a Dios no le interesa que usted crea en lo que crea, lo que a él le interesa es que crea en el verdadero. ¿Sí? Muy bien. Tenemos al panteísmo. Este es todavía mucho más, ¿cómo se llama? El politeísmo es que hay muchos, pero el panteísmo es que todo. Entonces, esto es Dios. O sea, todo es.
Muy bien. Tenemos el agnosticismo. El agnosticismo es la doctrina filosófica que considera inaccesible, o sea, no es posible que la mente humana, el entendimiento humano, tenga la capacidad, la noción absoluta de que exista, amén, la naturaleza de la existencia de un Dios. O sea, no hay manera de que eso se conciba. Entonces ellos dicen, la mente humana no está hecha para definir o asumir una cosa así, una verdad así. Mejor dicho, eso no es real, eso no existe. Y el heretoísmo dice que es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficiente, digno de oración por parte del fiel. Se acerca un poquito a los suyos, ¿sí? O sea, considera que existen varios dioses, muchos dioses, pero que solo uno de ellos, ajá. ¿Qué problema hay aquí? Note la expresión solo uno de ellos. O sea, él puede adorar a uno solo, pero no precisamente tiene que ser Jesús. Ahí está el problema. ¿Aló? Amén. O sea, no precisamente, porque otra cosa es que dijera, existen muchos dioses, pero verdadero solo uno. No, aquí existen muchos dioses y el fiel puede escoger cuál cree él como el más grande de los otros. Y note que ese es un pensamiento que está ahí metido, porque el que es creyente en un determinado Dios, él defiende eso. Nada como la Virgen del Carmen. ¿Ya? Pero el que cree en María dice, no, nada como María. A mí María me ha hecho milagros. ¿Ya? Entonces, eso es el noteísmo. Es que ellos sí saben que hay otros, pero ellos decidieron escoger este. Aún. Nosotros no escogimos el que tenemos porque hay otros. Es que Él es único. Amén. Hola. Amén, amén. Me parece que no me copiaron a Él. Nosotros lo escogimos a Él es porque Él es único. Amén, amén. Único. Él no es un Dios entre los dioses. Él es el único que verdaderamente es Dios. ¿Aló? El único que verdaderamente es Dios. Eso es lo que realmente el Señor inyectó al pueblo de Israel con el Shema. El Shema dice, Shema Israel Adonai Eloheu Adonai Echad, que traduce, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No uno es, sino el único Señor. Y de uno es a único hay una diferencia. Único quiere decir, hola, no hay otro de su forma, no hay otro de su naturaleza, no hay otro de su especie, no hay. Único. Entonces sí hay diferencias, ¿sí o no? Porque cualquiera pudiera decir, uy, no, ahí estamos metidos nosotros. No. No sé. Ok. Alguien que me lea eso. Pruebas racionales de la existencia de Dios. Argumento cosmológico. El mundo no podría existir por sí mismo, así que debe haber existido una causa primaria que lo hizo existir. Esta causa primaria es Dios. Entonces, ¿pruebas qué? Racionales. Racionales. O sea, que se pueden asumir en el consciente del ser humano. Pruebas racionales de la existencia de Dios. Existe uno que se llama argumento cosmológico. O sea, ¿de qué? Del universo. Cuando David está diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿esa es una prueba? Cosmológica. O sea, los cielos y la tierra nos dicen que hay un creador. ¿Está conmigo? Que hay un creador. Muy bien. Vamos a ver entonces pruebas de hecho. El argumento cosmológico nos dice que alguien tuvo que crear.
lo que hago. ¿Está conmigo? Alguien lo hizo, alguien lo creó. Vale. Si no están por comités, por lo menos háganse por grupos. La orden es que estén por comités, pero como ustedes son como cabras que no hacen caso, entonces por lo menos estén por grupos. Y de este video van a hacer una exposición, así que tienen que ponerle mucha atención. A ver, nadie puede quedar solo. Métase en alguna parte.